Bienvenidos, nuevamente comenzamos otra entrega de los 400 golpes con Luis Brun en controles y me encuentro acompañado de Santiago Espinosa. Estamos en el Laboratorio de Comunicación Transmedia, en el Laboratorio 45 de la Universidad Privada Boliviana, del Campus Julio León Prado. Desde Cochabamba comenzamos esta nueva entrega. Santi, bienvenido, nuevamente nos juntamos. Hoy no vamos a hablar tanto de cine, sino más bien de documental de corte televisivo, pero bien, un gusto poder hablar de estas cosas que nos gustan tanto. Hola Andrés, bueno, hola Lucho, sí, finalmente hemos sobrevivido a las elecciones, estamos volviendo, bueno, nos queda una todavía. Mientras tanto vamos a intentar seguir haciendo esto. Sí, ya digamos, habíamos hecho varios programas, bueno, anterior más en tono patriótico y ahora sí ya queríamos volver un poco a la televisión, ¿no? Porque en los cines tampoco hay gran cosa para, para comentar. Entonces, esta ha sido la excusa también para tratar de meternos a una miniserie, ¿no? Que bueno, se acaba de estrenar por HBO, ¿no? Que es una investigación periodística sobre una orden y una figura en particular que causa mucha polémica en México, ¿no? Un sacerdote. Exacto. Sí, justamente en ese servicio de streaming que es más esquizofrénico que nuestros candidatos a la presidencia porque anda cambiando de nombre todo el tiempo, ¿no? Bueno, más que esquizofrénico, que tiene problemas de personalidad, que es HBO, que ahora se llama HBO Max y se llamaba Max, pero que ha cambiado todo el tiempo de nombre. Y este docu que nos interesa mucho porque, entre otras cosas, tiene una conexión con cierta realidad que vive nuestro país, pero además que hace parte casi de un subgénero que hay, que son todas estas investigaciones sobre casos muy polémicos en torno a la iglesia, en torno a ciertas élites de poder y sobre todo vinculado a un tema que también está en boga en la política internacional, que es la pederastía. Obviamente hacemos una advertencia de que lo último que queremos es banalizar un tema tan complejo como este, pero sí es importante como llamar la atención sobre algunas investigaciones y algunas piezas documentales que son muy sugerentes. El título de este documental es Marcial Maciel, El Lobo de Dios. ¿Qué te pareció, Santi, en tu primer visionado esta pieza? Sí, bueno, el título es llamativo. Como decías, hay que poner claro que esta es una investigación dentro periodística que se acomoda un poco a los formatos de investigación periodística que suelen difundirse en estas plataformas, lo que tiene, bueno, ventajas y desventajas también, ¿no? De todas maneras, como bien decías, la investigación sobre los abusos de la Iglesia Católica y de otras iglesias también, pues, no solo la católica, en torno a denuncias y también casos ya verificados de abuso sexual, es algo que precisamente ya se ha puesto parte de la agenda, digamos, ¿no? De las coberturas mediáticas y también de la industria del entretenimiento, ¿es verdad? O sea, sin ir más lejos, hace algunos años el Oscar a la mejor película lo ganó esta película Spotlight, que básicamente es una reconstrucción de los escándalos más sonados sobre el tema que fue en Boston, ¿no? En 2001, un caso que tocó muchas fibras sensibles y que, bueno, también hay que reconocerlo y ya nos toca también más directamente porque en Bolivia en el último tiempo, sobre todo los últimos 2 años, se han ido destapando casos sobre pederastia, abusos sexuales, encubrimiento, que se está investigando, que recién está empezando a juzgar y que son terribles y que, como decías, no queremos banalizar ni mucho menos, sino que más bien queremos tratar de orientar un poco la discusión, el debate sobre asuntos que en otros países ya tienen más tiempo, digamos, en la agenda pública, ¿no? Sí, ese tratamiento riguroso. De hecho, justamente es importante el caso de Spotlight para este documental, para justamente el de Maciel, pues se comienza la investigación seriamente digamos, a nivel global en torno a Maciel a raíz de lo que sucede en Spotlight, ¿no? Y de hecho se menciona el caso de la investigación de Spotlight. Y como bien dices, creo que es una deuda. De hecho no podemos desligarnos de nuestra faceta periodística, sobre todo tú, que eres un periodista mucho más eh, imbuido en el hábito que yo soy como un turista en el oficio. Sin embargo, evidentemente tú también has investigado ese tipo de temas y creo que en Bolivia en general tenemos una deuda con la investigación sobre los casos de pederastía
que debe hacerse de manera mucho más rigurosa y mucho más profunda. Y ni qué decir en el cine, ¿no? El cine boliviano es un tema que ha eludido constantemente y que no ha tratado, entre muchos otros, por supuesto, pero no es, siendo un tema que es de interés público, no es algo que por lo menos yo haya visto en ningún documental ni básicamente casi bueno, y en ninguna ficción, ¿no? ¿O tú recuerdas alguna? No, eso es verdad. O sea, en Bolivia, ¿no? O sea, porque si tomamos el caso de países vecinos, como los más, donde más se ha discutido y se ha hablado y se ha polemizado sobre el tema, que es Chile, sin ir más lejos está la película esta de La Reina, ¿no? El Club, digamos, habla básicamente además de esta relación que hay entre como las cúpulas eclesiales y los gobiernos de las dictaduras también, ¿no? No, en Bolivia no, y claro, de hecho en algún momento intentamos investigar un poco casos muy puntuales, porque hasta hace no mucho nos pensaba que realmente era una cosa más esporádica, pero esta investigación de hace un par de años del país demuestra que en realidad es algo sistemático, ¿no? El caso de este sacerdote que se hacía llamar Pica es una constatación de que el asunto es mucho más estructural que es circunstancial, ¿no? Y como dices, hay muy poca investigación. La investigación periodística se ha empezado a hacer casi una vez que se ha destapado fuera de Bolivia, porque adentro nos cuesta a veces mucho hablar de nuestras propias tareas y nuestras propias deudas. Y yo creo que por eso mismo es importante buscar también referencias, buscar qué se está diciendo, qué se está haciendo fuera de Bolivia para abundar sobre asuntos que no podemos pasar por alto, ¿no? O sea, porque a mí sí porque ahora mismo hay como un juicio, digamos, es histórico en Bolivia, es la primera vez que está haciendo un juicio contra un par de sacerdotes por encubrimiento, todavía tiene que eso seguir y demostrarse que si son o no culpables, pero es algo histórico porque hasta ahora no se había hecho eso, y la cobertura mediática es muy pobre en general, y también la atención de la opinión pública, ¿no? Porque hay todavía, yo creo, una mirada, no sé si cómplice o por lo menos ciertamente complaciente con la Iglesia Católica, no porque sea la Iglesia Católica, sino porque esta imagen de respeto y de invulnerabilidad que deberían tener las instituciones religiosas que obviamente están sujetas deberían estar sujetas a cualquier ejercicio de fiscalización y denuncia como cualquier institución de poder, porque eso es lo que básicamente demuestra este tipo de investigaciones, ¿no? O sea, que siendo las iglesias, ya sean la católica u otras, porque también hay investigaciones sobre otras iglesias que han incurrido en este tipo de prácticas, aprovechan, digamos, de ese poder que tienen para poder, por un lado, encubrir, o perpetuar, ocultar y mantener en la impunidad, ¿no? Casos, o sea, al margen de los hechos puntuales de violencia contra las determinadas personas. Lo que hace Spotlight y lo que también de alguna manera intenta hacer este documental sobre Marcial Maciel es cómo la institución, en este caso Iglesia, es cómplice de esta serie de hechos al no denunciarlos, al no procesarlos y al no impedir que se vuelva a cometer. Bueno, ahora, justamente mientras que te escuchaba, recordaba quizás una peli que puede rayar un poco en eso, boliviana, Ujú. que es que tú lo has visto además, el juego de la araña y la mariposa, Ah, de la danza Arabia, ¿no? En la que el Jorge Ortiz hace de un personaje medio ambiguo, no sé si puede caer específicamente en casos de pederastía, pero creo que es lo único que yo recuerde que... sí, pues, y de verdad me acuerdo poco, pero sí me acuerdo que sí rozaba el tema. Porque hay que recordar que es un tema que atraviesa básicamente todas las sociedades latinoamericanas que han tenido una presencia directa de la Iglesia Católica. O sea, donde ha tenido presencia de la Iglesia Católica, normalmente se han denunciado estos hechos. Y lo que ha habido, y bueno, la anterior, la propia Iglesia Católica lo ha reconocido, ha pedido disculpas, pero es evidente que eso tampoco resuelve el asunto. O sea, la judicialización de esto, digamos, la búsqueda de la reparación para las víctimas y sus familias es lo que ahora se está intentando hacer, ¿no? O sea, porque son víctimas de formas de violencia que no han tenido, digamos, en su momento ningún tipo de atención. Y en la que además hay que decirlo también, han sido también objeto también de la complicidad de las instituciones civiles, ¿no? El Estado, ¿no? O sea, porque la Iglesia tenía y tiene poder, ya no tanto probablemente, porque también ha sido normalmente un aliado de las instituciones civiles, ¿no? Los poder político sobre todo. Y de todas formas, yo intuyo que, bueno, no intuyo, que creo que es un tema muy estructural. O sea, vivimos en una sociedad en la que constantemente hay una hipersexualización, por ejemplo, de los menores, que eso es muy conflictivo.
a lo que cada vez nos estamos acostumbrando más y que no debería ser normal y debería ser problematizado. Y muchas veces en las que los portales, porque algunos portales de contenido pornográfico soltaban los resultados de búsquedas por países, siempre me llamaba la atención que el caso boliviano estaba muy relacionado con un cierto tipo de consumo de contenido, si no expresamente de menores, sí siempre cosas relativas a eso. Entonces, es un tema que es evidentemente muy integral, perdón, muy transversal y muy delicado, sobre el que realmente no podríamos hablar así a vuelo de pájaro y en plan opinión, pero evidentemente que el cine, al reflexionar sobre distintos problemas y el audiovisual en general sociales, eh, debería tener también la responsabilidad de pensar sobre ese tipo de cosas, ¿no? Mm, Sí, o sea, es parte, digamos, como espectadores. Finalmente nosotros no hacemos cine, digamos, pero sí somos personas que estamos muy atentos a los que se producen. Y es cierto, como bien decías al principio, que hay ya hay una suerte de pequeña tradición, o como llamarlo, por lo menos una especialización de esta forma de investigación periodística sobre los abusos de la Iglesia Católica, porque o sea, finalmente es la iglesia con más poder y con más historia, digamos, en el mundo, con más presencia también, y que documentalmente está asociado a muchos casos también de abuso de poder en general, no solo asociado a los casos de violencia sexual contra menores, ¿no? Entonces es algo que en países incluso católicos como España, digamos, se ha vuelto un asunto de la agenda mediática, ¿no? Periódicos como El País de España tienen secciones, no es casual, digamos, que el caso de aquí de Bolivia lo haya básicamente ventilado el país, ¿no? Es un periodista del país que tuvo acceso al diario de este sacerdote Pedrajas y que a partir de ahí hizo la denuncia de la que obviamente sabían sus víctimas y muchos de los cómplices o encubridores de estas personas. Pero la diferencia es que aquí nos cuesta hablar y por eso también incluso a nosotros es un tema que nos cuesta abordarlo con la misma, seguramente, naturalidad con que lo haríamos, porque es un tema, si no tabú, por lo menos, como dices, bien delicado, pero que no podemos seguir eludiendo. Yo creo, y el audiovisual, como dice el cine, está de alguna manera ya lo está agendando, y lo que hay que hacer es tratar de hablarlo, tocarlo, sin banalizarlo, como decías, pero sin seguir eludiéndolo, porque es algo que no ayuda a la reparación, sobre todo de las personas que han sido víctimas de esto, ¿no? Sí, y justamente hay algo que es bien interesante, bueno, y entramos a hablar justamente de Maciel, el lobo de Dios, la pieza de HBO, es que evidentemente esta figura, Marcial Maciel, fue una figura que comenzó a caerse como hace una década, a comenzar a cuestionarse, pero hasta antes de eso era como un niño mimado de la Iglesia Católica y sobre todo muy cercano a Juan Pablo II, que como bien sabemos tuvo un papado bastante problemático, a pesar de que mediáticamente se lo haya querido convertir en una suerte de mártir católico, y además era uno de los grandes enemigos del comunismo. Sí. Como bien sabemos, eso genera como sustos en algunos sectores. Palabra. Entonces, justamente Maciel es en realidad muy relacionado con España porque buena parte de su orden, de la orden que funda, que se llamaba los Legionarios de Cristo, que tiene un nombre tan espantoso, Sí. se desarrolla en España bajo esta España post-franquista. Sin embargo, él es mexicano y creo que justamente el primer capítulo de esta serie nos habla de cómo evidentemente hay una serie de torcedumbres ahí, pero también habla, sí, de la cúpula y de las élites de la iglesia, pero también de las élites económicas latinoamericanas. Se la hace parte de esto que bien podríamos llamar patriarcado, ¿no es cierto? De una sociedad muy conservadora, muy católica, pero también tremendamente elitista eh, y clasista, ¿no? Creo que ya hace un pequeño retrato, o sea, de cómo este tipo de situaciones se pueden dar en una sociedad en la que hay una alianza entre distintos poderes, que es un poco de lo que tú ya hablabas. Y eso creo que es fascinante de este primer capítulo, ¿no? Sí, sí, es cierto. El primer capítulo habla un poco del origen de Maciel, pero también del origen del poder, digamos, que logra acumular, porque él mismo se sorprende, ¿no? Hay unos archivos de entrevistas como institucionales que le hacían, las que dice como un sacerdote
de 26 años podía estar codeándose, decía, con el canciller de la España franquista, ¿no? Eso tenía que ver con ciertas afinidades y cierta capacidad también que él tenía de hacer marketing en realidad, porque era un buen vendedor, ¿no? Era un buen vendedor, sabía vender, y claro, en la España franquista, por ejemplo, donde encuentra incluso más resonancia que en México, sabe vender bien su proyecto, digamos, ¿no? O sea, de los legionarios de Cristo. Y además es importante porque él también tiene un origen dentro de todo relativamente privilegiado, pero que digamos, al tener el ser no tan abiertamente, pero ser, digamos, homosexual, digamos, lo que va a pasar es que su familia un poco que lo desplaza hacia la iglesia, digamos que la opción para una persona que es homosexual en esos años, digamos en la primera mitad del siglo XX, era ocultarse en la iglesia. Y él, lejos como de ocultarse, en realidad quiere ganar poder. Lo que él tiene es un proyecto de poder, ¿no? Es un proyecto de poder, no está ocultándose nomás, ¿no? Y es un proyecto de poder que alcanza a tener rango mundial y que encuentra en la Iglesia Católica como la institución perfecta para construir, porque es además una institución con poder transnacional como pocas, ¿no? De México salta a España y de España, bueno, con el tiempo saltará también hasta el Vaticano, ¿no? A una institución que básicamente tiene presencia casi tan mundial como la FIFA, ¿no? Como es la Iglesia Católica. Y eso es interesante, la forma en que él va construyendo esa red de poder sin obviamente dejar de caer, digamos, en ese tipo de delitos, porque son delitos contra los niños los niños y menores que va reclutando, porque eso es parte de su proyecto también, el reclutamiento de niños, sobre todo de escasos recursos, porque también hay que reconocer que las principales víctimas de este tipo de violencia son las personas con más escasos recursos, las que necesitan algún soporte material económico de una iglesia para poder sobrevivir y salir de la pobreza, ¿no? Claro, y aprovechan la figura de asesor, digamos, del guía moral que puede tener un sacerdote, justamente para poder vulnerar más a familias que ya son vulnerables, valga la redundancia. Entonces, evidentemente es un personaje que, como bien dices, tiene una gran sed de poder. Y que también está lidiando con muchísimos fantasmas, ¿no? Porque poco a poco en el documental se va revelando, obviamente que él también es víctima de una serie de violencias y evidentemente él es una persona que tiene una estructura tremendamente compleja de adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo curioso es cómo cierta estructura, porque además siempre tiene grandes benefactoras que son como estas beatas, no en el sentido estricto que tiene la palabra beato, sino estas mujeres que son muy religiosas, que son viudas, que tienen mucho dinero y que están dispuestas a entregarle ese dinero. Por tanto, también nos habla de un personaje que es seductor y que no sabes muy bien cómo seduce a ciertos... O sea, narrativamente el documental es muy atractivo, es muy interesante y el caso es muy interesante. Sin embargo, es también un poco horroroso porque notas que hay una suerte de complicidad entre distintos actores importantes de la sociedad, digamos, ¿no? Y esa complicidad siempre va a ser uno de los temas perturbadores de este tipo a ver, porque si existe pederastía, yo creo que está muy vinculada con una red de colaboración que es muy compleja. Entonces, creo que no es solamente quien perpetúa, quien perpetúa el crimen sexual, quien es el criminal, sino evidentemente toda esa sociedad que funge como cómplice. Y eso se ve mucho y de manera muy interesante en este documental. Ujú. No, eso es clave, yo creo, es importante reconocer que también la dificultad que hay para hablar de eso es porque de alguna manera al hablarlo, al ventilarlo, al verbalizarlo, también supone hacerse un poco cargo, ¿no? De las personas de la sociedad en su conjunto, digamos, de su parte de responsabilidad, porque evidentemente esto no es un fenómeno, o sea, estrictamente, como decías, es el tema de los abusos a menores es una cosa transversalizada, lamentablemente, en sociedades como la boliviana, ¿no? O sea, cada día escuchamos casos horrorosos, ¿no? O sea, que no vale la pena traerlos seguramente a conocer, pues cada día. Y la Iglesia Católica, claro, es una institución que, digamos, no es la única ni mucho más, pero que, digamos, ha convertido aquí y en otras partes, no toda la Iglesia, pero seguramente, ese tipo de deformaciones, digamos, sociales en una suerte de práctica casi institucionalizada.
Y obviamente nos cuesta hablar a todos, como seguramente pasa en Spotlight o en otras películas o series, porque de alguna manera, con una población mayoritariamente católica, hasta algunos años incluso más católica, es difícil reconocer, digamos, en nuestra suerte de padres espirituales una responsabilidad criminal sobre hechos, ¿no? O sea, Mm. es como reconocer, es incluso más grave que reconocer la criminalidad en tus propios familiares, ¿no? O sea, en Spotlight hay un momento clave, ¿no? En el que una de las periodistas le cuenta a su abuela, si no me equivoco, ¿no? Que está investigando y le cuenta lo que ha pasado y su abuela apenas lo puede creer, ¿no? O sea, porque es una devota católica, está en Boston, que es la ciudad más católica de Estados Unidos, y claro, toda la ciudad está básicamente organizada alrededor de la institución católica, que es la institución más importante de la ciudad, incluso más que el gobierno, más que el Estado, ¿no? Entonces es suerte de supraestado, que además es más legítimo incluso que el Estado regular, digamos, entonces es difícil de enfrentar, de deslegitimar. Y por eso nos cuesta tanto, ¿no? Nos cuesta tanto, porque hay que recordar también que la mayoría de nosotros hemos sido educados por la iglesia también, y nuestras familias son todas de algunos modelos de la iglesia apostólica romana, no sé qué, católica, apostólica romana, y desconocer eso es una forma también de seguir prolongando un poco el silencio y la impunidad de eso, ¿no? Sí, no, y evidentemente, o sea, es parte de todo un tejido social. O sea, no nos olvidemos todavía que, de hecho, casi todos nuestros candidatos a a la presidencia, a la vicepresidencia, que están en esta segunda ronda, tienen alguna vinculación con distintos tipos de iglesias. Y evidentemente creo que o sea, lo más sano para una iglesia es comenzar a tratar este tipo de temas y mirarle a los ojos al problema e intentar resolverlo. Y evidentemente pues, creo que, por ejemplo, además de la pederastía, nos enteramos de muchísimos casos vinculados con trata de blancas, con temas relacionados con crímenes sexuales, que tampoco tratamos con la seriedad con la que se debería tratar. O sea, creo que, y esa es una responsabilidad que tenemos como sociedad y justamente comenzar a reflexionar y a investigar y a tratar de encontrar soluciones y a intentar desmontar este tipo de redes, creo que es fundamental, siendo conscientes que es algo muy difícil porque hace parte de nuestra sociedad justamente, pero creo que este tipo de documentales pueden ser muy interesantes. Quizás podemos pensar en algunos otros parecidos o que se conectan con ellos. Yo recuerdo uno que tuvo éxito en Netflix que para mí fue súper interesante y evidentemente muy bien tratado, que es uno que se llama The Keepers. No sé si lo viste. Sí, sí, es muy bueno, porque hasta en el centro están en realidad las monjas, ¿no? Que se empiezan hay una serie, es un asesinato, una serie de asesinatos Ujú. que nunca se resolvieron dentro de la escuela, ¿no? Y que básicamente, claro, tienen de fondo una red, obvio, alrededor de un colegio de abusos, ¿no? Es una investigación muy, muy bien realizada, y yo me acuerdo cuando estábamos haciendo ese trabajo sobre denuncias y casos de pederastia en la Iglesia Católica Boliviana, es algo que nos recomendaron así personas que tenían alguna vinculación directa con el tema y me sorprendió. Y claro, te sorprende porque además una vez que empieza a investigar aquí el nivel de apertura, un nivel de, mm, de capacidad para hablar del tema es mucho más limitada. Tal vez probablemente tenga que ver con que realmente en Estados Unidos la Iglesia Católica es minoritaria dentro de todo. En cambio, en Bolivia es la iglesia mayoritaria todavía, hasta donde sabemos, ¿no? No sé si el censo o algún otro estudio desmentirá eso, pero es la iglesia mayoritaria y es la iglesia que, pese a que ha perdido poder en las últimas décadas, sigue siendo la iglesia más fuerte. Bueno, y ahora mismo aludiendo un poco o pensando en la coyuntura política, o sea, no podemos desentendernos de hecho de que, como dices, a nuestros candidatos, las personas que probablemente asuman el poder, están asociados incluso explícitamente al poder o a las instituciones religiosas. O sea, el candidato que ha ganado la elección ha ido por el Partido Demócrata Cristiano, digamos, que si pese a ser una sigla prestada y todo, tiene ese nombre, ¿no? Y otros candidatos, como dices, por no decir de solo un caso, el candidato es Quiroga, Tuto Quiroga, ha estudiado en colegios católicos. O sea, para dar una idea de cuán metido está la iglesia y la religión en la vida social, educativa y política, ¿no? En una sociedad como la boliviana, ¿no?
Sí, y creo que así como la iglesia lo está, también la sexualización de menores. Y eso, evidentemente lo sabemos, ahorita no queremos comenzar a entrar a un debate sobre la política nacional necesariamente, pero para mí es súper importante pensar, y The Keepers lo hace muy bien, igual que Maciel, el Lobo de Dios, Ujú. decirnos cómo hay una vinculación entre las instituciones del orden, la policía, el ejército, la iglesia, las instituciones políticas, ya sea alcaldes, como tú decías en Maciel, el canciller, etcétera, 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 y con toda esta suerte de red. Y Ujú. como evidentemente la sociedad muchas veces frente a ciertos problemas va a poder taparse los ojos. Creo que lo rico del cine y del audiovisual en general es que suele revelarte cosas de esta parte de los ojos, digamos, a través de la imagen que se manifiesta frente a ti, se comienzan a ver cosas y eso es importante, ¿no? O sea, cuando comenzamos a ver cosas, se hace más fácil hablar de ellas y al hablar de ellas también de comenzar a tratar el problema, ¿no? Eso yo creo, yo sí me dirijo cada rato, pero sí es cierto, o sea, el cine, el audiovisual nos obliga a un buen sentido, Ujú. quiero decir, ¿no? O sea, nos lleva a ver cosas que seguramente no, preferiríamos no ver, esa es Ujú. la verdad, no preferiríamos que no hubiera en realidad este tipo de cosas, ¿no? Pero existe y no verlas tal vez es una forma de complicidad cuando uno es consciente de eso. Ahora, volviendo ya a las referencias de Keepers, me parece una gran serie que está en Netflix, además está al alcance de cualquier persona que tenga acceso. En Netflix también hay una miniserie que yo vi en su momento y me recomendaron, que es el caso sobre la situación, sobre la experiencia española, que se llama Examen de Conciencia. Ujú. Sobre todo está ambientada en Cataluña, ¿no? En Barcelona, que además puede tener cierta relación con lo que ha pasado, porque muchos de los religiosos que están involucrados aquí en Bolivia, o que han sido acusados de estar involucrados en actos de violencia sexual o de encubrimiento, son de origen español, ¿no? Entonces yo creo que tiene mucho que ver. Sé que hace muy poco se estrenó también en España un documental que todavía no lo he visto, que habla un poco de algunos de los sacerdotes que luego fueron enviados a Bolivia. Ahora, hay otra cosa que hizo, decíamos, esto no se trata de hacer como ajustar cuentas con la Iglesia Católica, ni mucho menos, sino que también este modelo, si se quiere, de abuso y su traducción, digamos, en una política de abuso sexual, digamos, ha permeado también otras iglesias. Hay un documental también bueno, hay un par de documentales, series documentales y también documental que está en Netflix y en HBO Max, que son sobre esta iglesia de la luz del mundo, que es otra, que es una iglesia Ujú. que está está En más Brasil, asociada ¿verdad? en Brasil y en México también, que está muy asociada a la, a, perdón, a la iglesia cristiana, digamos, pero que también ha caído como en prácticas similares, en las que cuentan que tienen ciudadelas enteras en México, si no recuerdo, y en las que también se va reclutando niños, niñas, jóvenes que son normalmente víctimas de los jerarcas de esas iglesias, ¿no? Entonces, parte de sus proyectos de poder es la dominación de los cuerpos. Eso es una cosa que está súper estudiada, ¿no? Que parte del poder el ejercicio de poder básicamente es a través del control y del sometimiento de los cuerpos, ¿no? Y eso es algo que aparece y que además de que está presente en otras iglesias como esta que es la luz del mundo. Y hablábamos antes de esto, desde incluso cómo las iglesias están teniendo ahora es una diversificación, ya no solo de la iglesia católica, sino de otras iglesias que van a tener cada vez más poder dentro de la política más formal, ¿no? Como es el caso de Brasil, ¿no? De un documental del que recién hablábamos, que era este de Apocalipsis en los trópicos, ¿no? Bueno, y muy probablemente en nuestra política más formal también vamos a poder comenzar a hablar un poco de eso. Sí, no, algo que me parece interesante de un documental que has mencionado que es Examen de Conciencia es que muchas veces estas investigaciones se hacen desde la perspectiva del periodista o se utiliza realmente al criminal, al ofensor, como un personaje incluso atractivo, digamos, ¿no? Ese es uno de los peligros con Manciel. El personaje es interesante, por supuesto, y quizás lo conviertes en una suerte de antihéroe, y eso también puede ser desventajoso. En Examen de Conciencia, algo que es interesante es que es la perspectiva de los sobrevivientes, Ujú. ¿no es cierto? Del abuso y de cómo están lidiando con el trauma para poder superarlo. Y eso me parece que es súper interesante, digamos, ¿no? Que creo que se puede pensar y pensar cómo contar una historia sin revictimizar y sin
romantizar a los criminales, ¿no? Tienes razón, me has hecho recuerdo, o sea, el punto de vista en estos tipos de investigaciones es clave, ¿no? O sea, obviamente hay que ser conscientes de que no son fáciles, son investigaciones en las que se están tocando heridas demasiado sensibles y desgarradoras, es que no es fácil hablar ni con los victimarios, menos aún con las víctimas, ¿no? Son casos que muchas veces permanecen y mueren en el silencio, lo cual es terrible. Pero este caso de examen de conciencia, que justamente asume el punto de vista de las víctimas, es muy decidor de cuál puede ser una posible fórmula para tratar de, como dices, revictimizar y tratar de también generar cierta incluso empatía o justificación de los actos de los agresores. Y me dice, porque también volviendo a Spotlight lo que hace es asumir el punto de vista del periodista, digamos, ¿no? Es cierto que están las víctimas y todo, pero ahí digamos que los héroes al rato son los periodistas y está bien, digamos, pero eso no es lo más importante, ¿no? No es tan importante que sean los héroes, sino que destape un hecho al que hay violadores seriales, hay encubridores y hay víctimas a las que les han arruinado sus vidas. Y volviendo al punto de vista de las víctimas, hay una película que yo vi hace unos años que me parece buena, que pasó relativamente desapercibida, de François Ozon, que se llama Gracias a Dios, que habla precisamente de un grupo de víctimas de pederastia de la Iglesia Católica en Francia. Y creo que ahí comparte con Examen de Conciencia esta idea de que el punto de vista es de las víctimas, que además son hombres, que esto también complejiza un poco muchas veces, porque la denuncia de los hechos de violación para los hombres, porque en muchos de esos casos son de sacerdotes homosexuales, digamos, además de pederastas, la denuncia de las víctimas suele complejizarse porque además los hacen sobre personas que no necesariamente son homosexuales, que ni siquiera han empezado su vida sexual activa, ¿no? Y eso hace que el asunto sea incluso más proclive al silencio y a que muera enterrado, ¿no? Y eso habla, y esta película, gracias a Dios, de Ozon, que me parece de las más interesantes, habla precisamente de cuán difícil es romper el silencio de este tipo de hechos cuando eres la víctima de ellos, ¿no? Sí, ahora que comenzamos a discutir, se me vienen algunas otras referencias más. Creo que la deuda que quizás tiene el cine, el teatro la intentó suplir, porque sí creo que hay bien interesantes obras y proyectos relativos a la trata de blancas, a la trata de mujeres, muy interesantes. Hace varios años Soledad Ardaya, ex integrante del Teatro de los Andes y muy conocida en el medio cinematográfico, evidentemente trabajó en una obra que tuvo mucha resonancia, que se llamaba Las Suplicantes, hace, no sé, casi 10 años. Y fue muy sonada también, no sé si recuerdas una obra que hizo Marta Monzón, bueno, que no es bueno, que es una figura importante del teatro en Bolivia, a pesar de que él haya nacido en la Argentina, ¿no? Pero es una figura súper importante. Y en esa investigación como que revelaba esta suerte de complicidad también que tienen ciertas instituciones y cómo estamos cegados frente a fenómenos que son muy... O sea, que es inaudito que no podamos tratarlos o intentar resolverlos y que no hablemos con mayor claridad, no los investiguemos en nuestro país. Pero como bien decías, creo que las perspectivas son muy importantes. Hay una película, yo recuerdo que una de las primeras películas que vi sobre este tema es una peli que seguramente tú conoces bien, que es Sleepers. Y la vi de muy chico, pues muy chango, y recuerdo esta suerte de incomodidad que te producía la película, obviamente por el tema. Pero todavía, a pesar de que en ese momento me interpeló y me gustó la peli al final, sobre todo porque tenía un súper casting, ¿no es cierto? Un elenco increíble, pero claro, la película tiene un giro como muy del Conde de Montecristo, que de hecho el Conde de Montecristo es un elemento fundamental en la narrativa, que es la obra que los chicos que son víctimas sufren y leen pero que tiene ese giro de que me voy a vengar, ¿no ve? Entonces, esa cosa muy gringa, muy de yo voy a tomar la justicia por mis propias manos, es evidentemente también problemática porque al final termina banalizando algo. O sea, realmente uno es capaz de convertirse en Edmond Dantes y darle la vuelta a la cosa y vengarse. Quizás eso es un poco infantil, pero creo que es muy importante, o sea, nuevamente, comenzar por lo menos a decir, a pensar y a hacer un ejercicio de empatía frente a la gente que está sufriendo esto y evidentemente cómo miramos y por lo menos creo que nosotros dos miramos a través de las películas y creo que eso nos sirve y creo que le puede servir a mucha gente como para convencer
a poner sobre la mesa estos temas, digamos, ¿no? Sí, no, igual estaba pensando un rato en Sleepers, ¿no? Y además porque ahí tiene la figura también problemática del sacerdote principal que encarna a Robert De Niro, ¿no? Que a diferencia, digamos, de los curas villanos, digamos, o curas criminales o abusadores, en este caso es como una especie de salvador, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante también recuerdo esa película del Barry Levinson, que igual me acuerdo también por su reparto, ¿no? Que era un reparto demasiado estelar, incluso con Dustin Hoffman haciendo de un abogado borrachín, ¿no? Eh, Brad por Pitt. Brad Pitt, Jason Patrick, Kevin Bacon era en realidad el más El abusador, claro, sí, ¿no? sí, 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 sí. Y el Billy Cruz, no Claro, sé, sí ¿no? tiene un secundario de Sí. lujo, sí. Y no me acuerdo, creo que la Mini Driver, La ¿no? Mini Driver. Cuando estábamos pidiendo sí me interesa porque también complejiza un poco la discusión porque tampoco nos interesa aquí hacer como una especie de linchamiento de la Iglesia Católica, de los curas en general, digamos. Yo me acuerdo que poco después de haber hecho esa investigación sobre la pederastia, yo me tuve que hacer como un trabajo aparte sobre una serie de futbolistas que se enfermaron aquí en Bolivia de COVID y tuve que, bueno, básicamente lidiar con un sacerdote que me parece un gran tipo en realidad, entonces que de alguna manera también me sacó muchas de los prejuicios y del, digamos, del odio, resentimiento que podía tener después de haber hecho una investigación de ese tipo. Yo creo que es importante eso, o sea, tratar también de ir más allá de lo personal, de no asumir esta perspectiva de que, bueno, este tipo de cosas se resuelven, digamos, personalmente y no hacer las partes de un problema del que tenemos que hacernos cargo todos, ¿no? O sea, evidentemente, o sea, no es esto el salvaje, es el que uno sufre una violencia y luego va a vengarse y matar y para, digamos, equilibrar la situación, ¿no? O sea, tenemos que hacernos cargos y es lo que se está intentando hacer precisamente con eso, ¿no? Porque la sociedad se haga cargo de un problema que le atañe, que no es de una o dos víctimas, ¿no? Es de toda institución y de toda esta red de instituciones que han sido cómplices, consciente o inconscientemente, de este tipo de violencias y que siguen siendo, no solo en la Iglesia Católica, ¿no? Porque como bien decías, el tema de la violencia sexual sobre menores de edad es un asunto que en Bolivia debería preocuparnos sobremanera, o sea, no puede pasar por alto y es importante, es cierto, que el cine a veces, y como se llama la literatura o otras artes, no es que tenga la obligación, pero tampoco es que puede pasarse de largo todo el tiempo frente a estas cosas, porque el periodismo sí los trata, pero a veces muy banalmente, muy superficialmente y a veces muy abocado a casi una visión más de entretenimiento. Y eso lo digo porque, por ejemplo, y te doy un caso reciente, pues otras de violencia, lamentablemente, lo que pasa es que yo estoy muy expuesto por tema de laboral como a las noticias. Entonces, había un caso reciente de un señor que acusado de violar a su hija. O sea, horrible el caso, o sea, no tiene sentido. Pero el tratamiento de la televisión, que básicamente lo presentan como un monstruo, en realidad lo que hace es contribuir a volverlo casi, no solo lo banaliza, sino que puede hasta convertir en una suerte de cuento de fantasía, ¿no? Ujú. ¿No? De que el abusador, no es un ser humano, es un monstruo, digamos, ¿no? Entonces ya, eso nos hace ya fuera lo libera de cierta responsabilidad, porque como es un monstruo, entonces merece ser tratado como tal y que no sé qué habría que hacerlo, y devolverlo a su mundo, no sé. Entonces yo creo que es importante también esperar del cine o buscar en el cine y en la literatura este tipo de cosas, porque el periodismo a veces es muy insuficiente o tiende a banalizar en extremo y hasta convertir en material de ficción dudosa asuntos que son extremo delicados e importantes de ser abordados. Sí, y el problema está en que estas problemáticas están más cerca de lo que creemos y como bien dices, o sea, convertir como si fuese algo extraordinario y no más bien algo cotidiano y que está sucediendo al lado de nuestras casas muy probablemente, y no decirlo es también una forma de involuntaria complicidad quizás. Y exactamente, no se trata aquí de poner en el banquillo a los acusadores solamente a las iglesias, a la iglesia católica, sí, igual a las iglesias en general, sino evidentemente a las estructuras de poder, ¿no? Y justamente un caso que hoy día está sonando, bueno, que hace mucho tiempo ya está sonando, pero que sigue sonando vinculado con los abusos sexuales y el abuso de poder en general, es el caso de Jeffrey Epstein, del que hay infinidad de documentales y documentales a partir de Epstein, que justamente el de Ghislaine Maxwell, que será su cómplice, y que evidentemente está tocando a la élite global, como Trump, que está vinculado con él, Clinton y muchísima otra gente que anda por ahí.
O el caso de Puff Daddy, digamos. Entonces, son temas que están en la agenda noticiosa, pero como tú bien dices, Santi, a veces el tratamiento de la noticia hace que se vea tan sexy ese mundo y tan alejado de nosotros que nos olvidamos que son temas que están ahí y que hay que tratarlos de manera un poco más reflexiva y no tan espectacular. No tenemos esta tendencia a espectacularizar las cosas. Y de hecho, claro, tú bien lo decías, o sea, tomar la justicia por las manos y quererte vengar de toda esta gente eh, es algo sumamente irreal e irresponsable. Es como andar diciendo que vas a ir metiendo a la cárcel a toda la gente que te parezca corrupta, sin seguir un proceso, sin respetar la ley, sin respetar al fin y al cabo los códigos que tenemos como sociedad. Y creo que eso es importante, ¿no? O sea, pero esos códigos tienen que servir para desenmascarar algunas cosas y ciertas estructuras de poder. Creo que eso sí, eso es súper importante. Pucha, hemos tenido un programa no muy divertido, Sí, no muy sí. gracioso, ni muy... Sí, bueno, que el tema lo ameritaba, era muy difícil realmente, ¿no? Pero bueno, yo creo que es necesario. Yo creo que dentro de todo el documental, esta serie documental de Marcial Maciel es la excusa para hablar o para tratar de también meter un poco en la agenda discusión mediática y pública la necesidad de hablar sobre esto, ¿no? Que en Bolivia ya nos toca muy, muy de cerca, o sea, ya no es un tema ajeno, no es un tema extranjero, ni mucho menos. Es importante que empecemos como a hablarlo, a discutirlo, sin buscar tampoco el linchamiento de unos, ni tampoco hacernos a los giles y mirar a otra parte, que es lo que hemos estado haciendo probablemente mucho tiempo, como sociedad, quiero decir, ¿no? Sin particularizar. Yo creo que es importante, o sea, a veces el cine, el audiovisual, las artes en general, tienen cierta capacidad de audacia o de adelantarse a las cosas y hay que saber distinguir cuándo vale la pena seguir eso y cuándo también no, tampoco es que siempre nos dicen cómo pensar o qué cosas. Hay muchas veces que sí también nos dicen, nos distraen en realidad de las cosas importantes. Creo que este no es el caso, ¿no? Así como hay entretenimiento que está hecho más para la distracción, que está bien, hay otro que está hecho más para tratar de volcar la mirada sobre cosas que son importantes y que estamos eludiendo por demasiado tiempo. Yo creo que esa era la idea también de este programa, no era ajustar cuentas con nadie, ¿no? Sino tratar de empezar a normalizar la discusión sobre este asunto que yo creo que nos toca a todos, que como decías, está más cerca de lo que pensamos, no es un tema para nada extraño, ¿no? A nosotros. Sí. Sí, bueno, y justamente ampliar la mirada que puede tener, o sea, que podemos tener del audiovisual en general, que no sea justamente meramente de entretenimiento, o meramente de arte por el arte, Ujú. es importante. Y justamente de eso se trata. Bueno, igual nuestro cine sí ha hablado sobre violencia sexual y sobre violencia física hasta cierto punto, pero todavía tiene deudas con algunos temas que hay que comenzar a tratar. Y todos tenemos que comenzar a poner en la agenda noticiosa, en la agenda de medios, de reflexión, y en distintos espacios, problemas a los que hay que enfrentar. Santi, nuevamente un gusto conversar contigo. Espero que la próxima vez que nos reunamos podamos hablar de temas no tan atormentadores. Bueno, no, miento, porque eso es una contradicción con lo que hemos dicho. No, espero que sigamos hablando de temas necesarios y urgentes. Em, pero bueno, que sea pronto el próximo encuentro. Sí, 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 no, yo creo que evidentemente no, o sea, no es que no sea grato, sino que es complejo hablar de esto, pero es como bien decíamos, es necesario y siempre que sea necesario para tampoco que eso parezca chacota, vamos a hacerlo, ¿no? Es difícil, como decíamos, es difícil incluso para nosotros hablar del tema, porque nosotros estamos cerca también en muchos sentidos de eso y, no es fácil enfrentarlo, pero sí creemos que es necesario y también es una especie también de invitación a hablarlo con respeto sobre todo, porque hay personas ahí involucradas a las que hay que respetar y que a veces no merecen el respeto de los medios o de otros, y que ya han sido demasiado violentadas como para seguir ignorándolas, que están en una forma de violencia, o como para banalizar las formas de violencia que han sido. Entonces yo creo que es importante, reír también es importante, y bueno, a veces hay que también suspender un poco eso, porque no se puede, no se puede estar siempre en ese estado, ¿no? Sí, 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 no. Bueno,
llamar a la gente que está interesada en el tema y que quiere saber más. El caso de Marcial Maciel es un caso emblemático, muy atormentador, muy particular. Y evidentemente el documental vale la pena que se lo vea. Entre otras pelis igual, sí, para quienes lo han visto, The Keepers es un gran documental y creo que aborda temas muy complejos, muy interesantes. Y bueno, sí, o sea, creo que está bueno poder revisar este archivo de documentales sobre este tipo de temas que son urgentes. Y como bien decías, siempre hacerlo desde el respeto y desde el cuidado que merecen las personas que puedan haber sufrido este tipo de fenómenos. Ujú. Muchísimas gracias, Santi. Espero que nos veamos pronto. Ojalá que la próxima vez que nos veamos no sea cuando tengamos nuevo presidente. Eh, No creo que va a ser antes. Bien, Sí. eso, buenísimo. Muchísimas gracias, Santi. Yo con eso me despido. No sé si tú quieres decir algo. No, solo iba a decir que, bien que decís eso también, algo importante que tienen estos documentales y películas, sobre todo los documentales, series documentales, es que tienen estos anuncios que de alguna manera también parecen interesantes o importantes, que es esta como llamado a denunciar también. Yo creo que también es no sé si sea lo principal, pero es una función también importante que tiene este tipo de documentos. Es tratar un poco de dar valor, otra vez romper el silencio a personas que hayan sido víctimas de eso. Y creo que se ha vuelto una suerte de norma de este tipo de series, que es la de decir que hay espacios seguros para que estas personas puedan romper el silencio si es que así lo ven conveniente y pueden exteriorizar este tipo de situaciones. Yo creo que eso es importante también, no más allá del producto como tal. No, solo eso. Gracias, Andrés. Buenísimo, genial, Santi, muchísimas gracias a ti. Quiero aprovechar de hacer un agradecimiento retroactivo a Ale Vargas por habernos ayudado técnicamente en el anterior programa. Nuevamente agradecerle a Luis Brum por su ayuda y por acompañarnos en los controles y en la edición de estas entregas. Desde el Laboratorio 45 en el campus Julio León Prado de la Universidad Privada Boliviana, nos despedimos. Soy Andrés Laguna. Espero que tengan una muy buena semana y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Adiós, Santi.